Hola, hola, ¿cómo están? Denme un segundito que estoy abriendo la presentación que no está queriendo abrir. Ahí está. Perfecto. A ver, denme un momentito. Por lo pronto, sí me escuchan bien, ¿verdad? Aquí tengo abierto el chat. Perfecto. Ok, vamos a compartir pantalla. Vale. Ah, caray, ¿dónde quedó el chat? Aquí está. Para tenerlos aquí. Vale, perfecto. Entonces, vamos a darle. Ahí está. Primero que nada, chicos, me presento. Soy José Salido del equipo de GCI Contadores. Soy contador público, maestro en Derecho Fiscal y prácticamente llevo más de 10 años de experiencia en el sector contable fiscal, muy centrado en el tema de estrategia fiscal. ¿Vale? Creamos esta alianza con el equipo de Big Global Pro para traerles a ustedes esta plática acerca de cómo funcionan los impuestos en el comercio electrónico. Dígase todo el tema desde crear una tienda en línea o si estamos optando por modalidad de dropshipping o vender en Shopify o en plataformas marketplaces, etcétera, ¿no? Prácticamente una de las mayores preguntas que salen siempre es el tema pues, de cómo funcionan los impuestos, ¿no? Entonces vamos a estar platicando un poquito de eso. Voy a ser muy breve en el tema teórico, ¿no? Que usualmente digo, siempre lo tenemos que ver, hay que entender lo teórico para poder irnos a lo práctico. Pero creo que la parte más importante de esta sesión y por la que muchos se unen es el tema de resolver dudas, ¿vale? Dudas muy puntuales. Sin embargo, y lo voy adelantando desde ahorita, al final les vamos a compartir un link donde ustedes pueden agendar una asesoría con un contador de nuestro equipo, ¿vale? Dependiendo de disponibilidad, puedo ser yo o puede ser alguien de mi equipo. La idea es cualquier duda muy general que quieran resolver hoy en llamada, podemos hacerlo, pero si va a ser algo muy específico, les recomiendo agendar directamente una llamada. ¿Por qué? Pues porque nunca sabemos, estas cosas quedan grabadas y a final de cuentas, para yo poderte resolver de forma correcta, hay veces que necesitamos saber información personal, cuáles son los ingresos, son formales, son informales, legales, ilegales, etc, 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 ¿no? Entonces, no vamos a adentrarnos en temas muy específicos aquí. Sin embargo, claro que vamos a resolver dudas generales. Ahora sí, vamos a ello. Primero, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿No? Creo que es la pregunta que mucha gente se hace siempre cuando empezamos este tema de formalizar un negocio y es el tema de, pues, ¿por qué tengo que pagar impuestos o a veces por qué tengo que pagar tantos impuestos, ¿no? Y vamos a ver diferentes razones, pero la principal bueno, todas ellas se basan en dos sentidos. Una, hay una obligación de por medio, creo que pues no es opcional. Si fuera opcional, creo que la gran mayoría de nosotros optáramos por no pagarlos. Y la segunda es que hay un beneficio indirecto, ¿no? El típico que mucha gente me decía, oye, José, es que ¿qué gano yo por darme de alta en el SAT? O sea, ¿por qué me conviene? ¿No? Entonces vamos a tratar de aterrizar. La primera razón que dijimos, que es que hay una obligación, donde nace en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su artículo 31, fracción cuarta, nos dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y el municipio, dependiendo en dónde residan. Entonces, aquí es muy importante porque ya podemos llegar a entender que no solamente hay impuestos federales, sino que hay impuestos estatales, municipales, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Pues claro, si hablamos de impuestos como el ISR o el IVA, son impuestos federales que no importa dónde vivas, los impuestos son los mismos. Sin embargo, hay impuestos que ya se manejan por Hacienda Estatal o por municipio, y estamos hablando, por ejemplo, el predial, la tenencia, el impuesto sobre nómina, impuesto de espectáculos públicos, impuesto de hospedaje, que ahí es donde podemos entrar en estados que no tengan esos impuestos, estados que sí los tengan, estados que tengan un porcentaje de ese impuesto menor que otros, etcétera, etcétera. ¿Vale? En esta presentación nos vamos a enfocar en los impuestos federales, pero es importante entender que existen varios. Todos estos impuestos se pagan
o se calculan de manera proporcional y equitativa según dispongan las leyes. Muy importante, siempre, el que gane más, paga más, el que gane menos, paga menos. Muy lógico sería decir, es que el impuesto aquí se paga 1,000 pesos independientemente si ganas 1 millón o si ganas 5 pesos, ¿no? Entonces es proporcional. Y obviamente, usualmente para los que generan menos ingresos, hay más estímulos o más beneficios para poder seguir apoyando, digamos, esta red de comercio, ¿vale? Siguiendo en esta línea de razonamiento, tenemos el Código Fiscal de la Federación, que vagamente yo le digo que es como la Biblia de los contadores, o sea, de forma bromista. ¿Por qué? Porque es el primer documento que nos habla del tema de impuestos ya específicamente. Y su primer artículo, así en cuanto abres el libro, lo primero que dice es, las personas físicas y morales están obligadas a contribuir a los gastos públicos conforme a leyes fiscales respectivas. O sea, ya nos está dando mucha información en muy poquitas palabras. Nos dice, existen personas físicas y existen personas morales. Y ambas están obligadas a pagar esos impuestos conforme a leyes fiscales. Ok, entonces, ¿qué son personas físicas y qué son personas morales? De entrada, ¿no? Bueno, son los dos tipos de entidades jurídicas que existen para efectos fiscales. Una persona física es un humano como tal, tú eres persona física, yo soy persona física. Una persona moral es lo que comúnmente le llamamos una empresa. Son estas empresas que terminan usualmente, tienen un nombre inventado y al final pues terminan con un SADCB o SDRLDCB, SA, SC, etcétera, ¿no? Hay diferentes combinaciones para estas cuestiones, ¿no? Y es muy importante siempre entender que no necesariamente porque alguien tiene un negocio, ya automáticamente es una persona moral. Por ejemplo, yo, José Esteban Celio Fuentes, pudiera esta empresa GCI tenerla dada de alta yo como persona física. Fiscalmente, el que está declarando, el que está facturando es José Esteban Salido Fuentes, con mi RFC de persona física, aun y cuando el nombre comercial sea GCI. Se puede, no hay ningún tema. Sin embargo, por temas de formalidad, por temas de inversión, por temas de estructura corporativa, por sociedades, etcétera, pues no es el caso. GCI es una persona moral cuyo nombre es Gestión Fiscal Contable del Noroeste SC. ¿Vale? Pero entonces es muy importante entender que existen estas dos y usualmente la pregunta que sigue siempre es ¿cuál me conviene? Está complicado porque si me preguntas a mí, que puedo ver un panorama a lo mejor un poquito más completo en temas de costos, en temas de complejidades, en temas de burocracia, yo les recomendaría quedarse como persona física lo más que se pueda. Es muy sencillo. Si el día de hoy te quieres dedicar a vender pantalones y al día de mañana te das cuenta que no jaló y quieres ahora mejor vender artículos de oficina, pues se puede. Es tan sencillo como nomás hago un cambio en mi situación fiscal totalmente en línea, en menos de 5 minutos, es gratis, perfecto. Sin embargo, como persona moral, posiblemente tenga que hacer una modificación en el acta constitutiva de la empresa para modificar el objeto social de la empresa. Y esa acta de asamblea notariada va a costar. Además, si hoy quiero empezar un emprendimiento, puedo ir al SAT, sacar mi firma electrónica, darme de alta, empezar a facturar como persona física. Como persona moral, tengo que crear un acta constitutiva, ir con un notario, me va a cobrar entre 15 y 20,000 pesos por constituirla. Tengo que tener un representante legal. Va a ser más tardado el tema de apertura de cuenta. Usualmente todas las cuentas de personas morales llevan una comisión de por medio, una comisión bastante cara, seguros, etcétera. ¿Vale? Entonces, no nos vayamos tan lejos, hasta los servicios contables de persona física en GCI los apoyamos con contabilidades desde 500 pesos masiva al mes, cuando en persona moral lo menos que vas a conseguir en el mercado de buena calidad, estamos hablando que te van a cobrar entre 3,000 y 3,500 pesos mensuales, ¿vale? Entonces, en general, la recomendación siempre es mantente como persona física lo más que se pueda. Sin embargo, hay casos en los que claro que puedo recomendar una persona moral. Casos los más claros son que va a ser una sociedad, o sea que no es un negocio propio, sino que lo estás haciendo entre varias personas. O también puede depender de quién va a ser tu cliente ideal. Hay ciertos tipos de clientes que quieren que sus proveedores sean personas morales por temas legales. Es más fácil encontrar un responsable, demandar, etc, etc, etc. ¿Vale?
Ahora, ambas están obligadas a contribuir a los gastos públicos, o sea, a pagar sus impuestos. ¿Conforme a qué? Leyes fiscales. Esto nos está diciendo que va a haber una ley específica para cada impuesto, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver que hay unos impuestos básicos, los cuales son el ISR y el IVA. Sin embargo, digo, y cumpliendo con este artículo, pues hay una ley del impuesto de la renta y una ley del impuesto al valor agregado. Sin embargo, también hay un reglamento de la ley del impuesto de la renta, un reglamento de la ley del impuesto al valor agregado y también hay resoluciones misceláneas fiscales, jurisprudencias, etcétera, que todo esto puede cambiar un poquito eh, alguna respuesta o algún cambio en la situación fiscal. Por eso es muy importante siempre revisar cada caso y es un chaleco hecho a la medida y no algo que le puedes dar a todo mundo porque hay muchas reglas, muchas leyes, muchos artículos que hasta a veces se pueden llegar a contradecir uno con el otro, ¿vale? Ahora, dentro de esas razones de por qué hay que pagar impuestos, decíamos, está la obligación y está el beneficio indirecto, el típico que gano yo, ¿vale? Dentro de esta parte, los primeros dos puntos que yo siempre pongo es mayor captación de clientes y oportunidades de mayoreo. Con esto obviamente no me refiero a que el SAT te va a traer clientes ni mucho menos, claro que no, pero entonces ¿a qué me refiero? Todo como funciona el sistema fiscal en México prácticamente es para pagar menos impuestos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprobar mis gastos, ¿ok? ¿Cómo compruebo mis gastos? Pues ahí es cuando convertimos un gasto a una deducción. ¿Ok? Para convertir un gasto a una deducción, tiene que cumplir ciertos requisitos fiscales. Hay muchos, pero tres son los principales. Primero, contar con factura. Es el primer requisito. Si no tienes factura, vete olvidando de la deducción, ¿no? Hay ciertos casos en los que sí se pueden deducir cosas sin factura. Por ejemplo, importación de servicios al extranjero. Pero vamos a decir que en el 98-99% de los casos requieres una factura, ¿vale? Ahora, siguiente punto, que se pague por medios electrónicos de preferencia, transferencia, tarjeta de crédito, débito, cheque nominativo, etcétera. Y en caso de que sea en efectivo, hay limitantes. Usualmente la general es que el gasto no exceda de 2,000 pesos, pero también hay una por conceptos de gasolinas, o sea, o combustibles, que ahí sí, ni un solo peso se puede pagar en efectivo para que sea deducible, ¿vale? Tercera y la más importante porque es la más ambigua, que sea estrictamente indispensable para la actividad económica. En otras palabras, que tenga sentido el gasto que estás haciendo con el ingreso que estás obteniendo. ¿Ok? No voy a deducir o no tiene lógica que deduzca un videojuego si yo me dedico a la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene que ver una cosa con la otra. Ante los ojos del SAT es un gasto no deducible, aun y cuando tenga factura, aun y cuando lo haya pagado con tarjeta de débito. Pero si yo soy un streamer o youtuber que se dedica a jugar videojuegos en línea y eso lo subo y lo monetizo y de ahí proviene mi ingreso, claro que tiene sentido comprar ese videojuego, ¿vale? Entonces depende siempre mucho el tema del contexto para estas cuestiones. Entonces es la parte más ambigua y a veces la más complicada. Pero bueno, ya viendo estos temas, José, ¿qué tiene que ver todo esto con mayor captación de clientes y oportunidades de mayoreo? Bien, les decía, para pagar menos impuestos tengo que tener más deducciones. ¿Cuál es uno de esos requisitos de deducción? Tener factura. ¿Qué pasa si mi proveedor no me da factura? No lo puedo deducir. Cuando estamos en un negocio del comercio digital, se van a dar cuenta, si no es que ya se han dado cuenta, que hay mucha informalidad, mucha gente que no está de alta correctamente, que no paga impuestos, que no da factura. Hay mucho comerciante chino también que no está legalmente formalizado en México. Y cuando hablamos de cuestiones tangibles, no me sirve que me des un invoice del extranjero. Necesito un CFDI mexicano o bien haberlo importado yo y tener mi pedimento de importación. ¿Vale? Es el mayor problema de por qué las empresas no están queriendo comprar ya en Mercado Libre y Amazon. Porque al momento de solicitar factura, nos estaba llegando ahora una factura de una empresa china, un invoice de China, pero pues eso no me sirve a mí para deducirlo para efectos mexicanos, porque significa que esa mercancía no se importó de forma correcta y por lo tanto no se permite comercializar eh, con ese bien que compré y por lo tanto no puedo deducirlo, ¿vale? Entonces, volvemos al tema. ¿Cuál es mi ventaja competitiva en este mercado tan informal? Que si yo sí estoy formalizado, que si yo sí doy factura, pues no importa que sea ligeramente más caro,
¿Por qué? Porque hay una ventaja competitiva y eso me permite tener una mayor captación de clientes o bien cerrar oportunidades de mayoreo. A lo mejor no me importa la empresa que me iba a comprar eh, un borrador, suponiendo una papelería, pero sí la empresa que me iba a estar comprando 100 borradores todos los meses o cada 2 semanas, ¿no? Y es un cliente recurrente y de alto volumen. Para eso sí me sirve y nuevamente me sirve esta ventaja competitiva, ¿vale? Evitar riesgo de multas. Bien decíamos ahorita cuando estábamos viendo el tema de la obligación, no es opcional pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa si no los pago? Va, hay multas. Hay muchos tipos de multas. Hay todo un título en el Código Fiscal de la Federación que nos habla del tema de multas, ¿no? Hay multas por no dar de alta uso en tributario, por no presentar tu declaración, por presentarla mal, por no estar dado de alta, por estar dado de alta incorrectamente. Hay una infinidad de multas, ¿no? La más común es por estar dado de alta y no presentar la declaración de impuestos en tiempo y forma. Esa multa va de ya la acaban de subir, em, estaba en los 1,500 era el mínimo a 3,000 pesos máximo por declaración no presentada. Me parece que lo acaban de subir de 2,000 a 4,000 pesos, ¿no? Les digo porque bueno, y esto es muy importante, es por obligación no presentada. Si tú en una declaración tienes dos obligaciones ISR e IVA, son de 2,000 a 4,000 pesos por obligación, o sea, de 4,000 a 8,000 pesos por declaración. Hay 13 declaraciones en el año y el SAT te puede multar hasta por 5 años. Hagan la matemática, se hace un monto considerable. Hace la semana pasada le llegó una multa a un cliente que no pagó sus impuestos en tiempo. La multa fue de aproximadamente 11,000 pesos por un solo mes. ¿Vale? Y ese mes, si nosotros que lo calculamos, le habían salido a pagar como 500 pesos. Entonces, por no pagar 500 pesos, ahora tiene que pagar 11,000 pesos de multa más 500 pesos de impuestos, más recargos y actualizaciones. ¿No? Entonces, ojo con ese tema. Por último, tenemos ingresos comprobables y sin problema de bancarización de ingresos. ¿A qué me refiero con esto? El típico, no te facturo o no estoy dado de alta, págame en efectivo o no importa que no esté dado de alta, de todas formas transfiéreme. ¿Qué es lo que pasa? El día de mañana que tú quieras sacar un crédito automotriz, un crédito hipotecario, un crédito empresarial o cualquier cosa, ¿qué es lo que va a pasar? No tienes manera de comprobar estos ingresos. Si los cobras en efectivo y no los bancarizas, nadie te lo va a considerar como un ingreso comprobable recurrente, ¿no? O garantizado. Es mucho más. Si no facturas, si no estás dado de alta, cuando tú vayas a pedir un crédito, lo primero que te dicen es de dónde provienen tus ingresos. Tengo un negocio, perfecto. Necesito 6 meses de estados de cuenta, necesito tu constancia, situación fiscal por lo menos con 2 años de antigüedad y tu última declaración anual. No la tengo. Entonces, esos son el tipo de cosas que vamos a decir que es un beneficio indirecto, el estar dado de alta, no batallamos con estos temas. Obviamente puede haber otros beneficios indirectos, pero creo que son los principales o los más importantes siempre que estamos hablando de este tema en particular, ¿no? Ahora, y bien decíamos, en México hay dos tipos de impuestos básicos, no significa que sean los únicos, solamente son los más comunes, que es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, y el IVA, que es el impuesto al valor agregado. El ISR es un impuesto directamente vinculado a tus utilidades o a tus ingresos, dependiendo del régimen, y va del 1% al 35% de la utilidad o ingresos cobrados, ¿no? El IVA es un impuesto al consumo y va del 0% al 16% dependiendo del producto que estás vendiendo o enajenando o el servicio. Y este sí va ligado directamente al consumo personal. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy comprando algo para consumo personal, sino para revenderlo, para efectos comerciales? Pues teóricamente a mí no me deberían de cobrar ese IVA. Sin embargo, como el SAT no puede dejar a discriminación del vendedor si te cobra o no el IVA, ¿qué es lo que hace? Cóbrenselo a todos, pero al fin de mes, la persona que compró algo le cobraron un IVA y no se lo dieron a haber cobrado, yo se lo voy a regresar. Es el famoso IVA acreditable o IVA a favor. Y al final del mes, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuánto es el IVA que el SAT me tiene que regresar por mis deducciones y cuánto es el IVA que yo le tengo que pagar de mis ventas? Usualmente en un negocio rentable, tus ingresos son mayores a tus gastos, por lo tanto siempre el IVA a pagar es mayor que el acreditable y pagas esa diferencia. Caso contrario, que estuvieras a lo mejor en estas etapas todavía de reinversión y que tienes más gastos que ingresos, pues teóricamente te va a quedar un IVA a favor, que el SAT te puede regresar en efectivo o bien
que es lo más común, dejarlo en compensación. O sea, lo dejo ahí a favor y lo utilizo más adelante cuando me salga IVA a pagar y lo contrarresto con eso, ¿no? Ahora, los impuestos, pues es prácticamente lo que pagamos, ¿no? Pero hay todo un mundo que es el tema de los regímenes fiscales. Si digamos que esta marea o el océano es el SAT, el barco en el que estamos navegando es el régimen fiscal a través del cual vamos a navegar en esta marea o prácticamente es el método que vamos a utilizar para determinar y pagar los impuestos al SAT. ¿Vale? Hay varios regímenes para personas físicas, pero son cinco los principales. Tenemos el régimen simplificado de confianza, también llamado RECICO. Tenemos el régimen de arrendamiento, régimen general de personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales, régimen de sueldos y salarios y por último el régimen de las personas físicas con ingresos a través de plataformas digitales. ¿Vale? El reciclo es un régimen exclusivo para pequeños contribuyentes o lo que el SAT llama pequeños contribuyentes. Todas estas personas físicas que generen menos de 3.5 millones de pesos al año no formen parte como socios accionistas o representantes legales de personas morales y no obtengan ingresos por asimilados a salarios. ¿Vale? Te puedes dedicar a cualquier tipo de giro, servicios profesionales, actividad empresarial, arrendamiento o sector primario y sin ningún problema puedes tributar en este régimen. ¿Cuál es el beneficio? Que aquí pagas una tasa reducida de ISR, cuando normalmente la tasa máxima es del 35%, en el reciclo es de tan solo el 2.5%. Sin embargo, el método de cálculo en el reciclo es directamente ese porcentaje sobre tus ingresos cobrados. A diferencia de un régimen general, que sí es hasta el 35%, pero sobre la utilidad cobrada. ¿Vale? Régimen de arrendamiento es exclusivo para contribuyentes que se dediquen a arrendar bienes inmuebles, dígase locales, oficinas, departamentos, bodegas, etcétera. Y aquí pueden optar por algo llamado deducción ciega o deducción opcional. Prácticamente el SAT reconoce que en el régimen de arrendamiento hay muy pocos gastos a los que se dedican a rentar bienes inmuebles y entonces lo que hace es ofrecerles esta deducción opcional. O sea, en vez de deducir facturas en específico, vamos a hacernos de la vista gorda, el 35% de los ingresos que tú cobres, yo voy a asumir que hay facturas deducibles con o sin factura, ¿no? Entonces solamente me vas a pagar impuesto sobre el otro 65% de lo que cobraste. ¿Qué impuesto? También hasta el 35% máximo de utilidad. Régimen general de personas físicas, este no tiene mayor ciencia, no tiene ningún beneficio y este está exclusivo, está abierto para todo mundo. Prácticamente es como el comodín de la baraja. Si no caes en ningún otro régimen por obligatoriedad u opcional, pues puedes optar por este régimen. Régimen de sueldos y salarios, exclusivo para contribuyentes que reciben ingresos por conceptos de sueldos, salarios, asimilados, dividendos, etcétera. Y por último, régimen de plataformas digitales, que ese es un régimen exclusivo para contribuyentes que se dedican a prestar servicios o vender bienes a través de plataformas tecnológicas. Oye, José, ¿cualquier plataforma en Internet? No. Tienen que ser marketplaces, que se cumpla todo el ciclo de intermediación. O sea, yo estoy montado en la página de alguien más, ese alguien más es el que tiene dados de alta mis productos, o sea, yo los doy de alta, pero están publicados en su marketplace y la gente cuando paga un producto, digo, además de que lo ve en su página, le paga a ese mismo tercero y ese mismo tercero me cobra una comisión y me deposita el dinero. Entonces ahí se cumple todo el tema de intermediación. Y ahí es cuando entras a régimen de plataformas digitales. La plataforma está obligada a retener una parte de tus ingresos, más específicamente unos porcentajes variables de ISR y el 8% de IVA y dárselo al SAT como un adelanto a tus impuestos. Cuando tú declares tus impuestos, ojo, porque no significa que ya no tengas que pagar más, cuando tú declares tus impuestos, esas retenciones juegan a tu favor como si hubieran sido abonos o pagos adelantados. ¿Vale? Súper. Obligaciones. Si tú quieres dar de alta mañana tu negocio o formalizarte, pues hay varios pasos que tienes que hacer. Para el SAT son cuatro los principales. Uno, inscribirte al RFC. Dos, empezar a llevar tu contabilidad. Tres, empezar a expedir facturas, o sea, por tus ventas. Y cuatro, presentar tus declaraciones mensuales y anuales. Obviamente hay más obligaciones, pero digamos que somos las cuatro principales o las más comunes. Y ahora sí llegamos a la parte más importante de esta conferencia o lo que mucha gente siempre me pregunta. José,
¿Cómo le hago para pagar menos impuestos? Y yo qué más quisiera que decirte, esta es la fórmula secreta, esta es la salsa que nadie sabe que existe, pero la realidad es que no hay. ¿Ok? Obviamente sí hay estrategias fiscales para reducir la carga fiscal, pero usualmente esas estrategias al nivel de tamaño que están ustedes no convienen. Y no, no es porque no te alcanza a pagarme para una estrategia, no va por ahí, sino que usualmente estas estrategias, implementarlas, o sea, los costos que tienes que llevar a cabo para implementar estas estrategias, usualmente son muy caros. Estamos hablando de para implementar una estrategia correcta, 500,000 pesos, 1 millón de pesos, pero porque usualmente el ahorro en ese tipo de empresas, a lo mejor porque la plantilla de empleados es muy alta, 1,000 empleados, o a lo mejor por muchos factores de importación, exportación, puede reflejar un ahorro en millones, ¿no? De 3 millones, 4 millones de pesos anuales en ahorro. Sin embargo, para el volumen de venta que traen ustedes o usualmente los problemas que tienen ustedes, implementar estrategias te va a costar lo mismo, pero el ahorro va a ser significativamente mayor, a lo mejor miles de pesos, o sea, 10,000, 5,000 pesos de ahorro, cuando la estrategia te está costando 500,000 pesos, 1 millón. Entonces, no vale la pena. Sí hay una forma de cómo pagar menos impuestos, pero no es una salsa secreta. Es entender cómo funcionan los impuestos. Esa es la mejor forma y la más barata y la más fácil de hoy en día empezar a pagar menos impuestos. Todo se basa, me atrevería a decir, en dos factores principales. Uno, escoger el mejor régimen fiscal aplicable a tu actividad. Ojo, no necesariamente porque alguien más lo está usando o me lo recomendaron, significa que es el mejor. Hay que ver las alternativas, entender si hay alternativas y jugar con los números para ver cuál es la que más me conviene. ¿Vale? Segunda está el tema de las deducciones. Si bien ahorita dijimos un poquito cómo funcionan las deducciones, la realidad es que puede que haya muchos gastos que hoy en día no los estás deduciendo por desconocimiento, por falta de administración, lo que tú quieres. La idea es agarrar lo que hoy en día ya gastamos y maximizarlo para tratar de deducir lo más posible y pagar los menos impuestos posibles. ¿Vale? Ejemplo, no hay una lista que yo les pueda dar de, mira, todo esto individualmente es lo que puedes deducir, porque no existe esa lista. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el mismo SAT no la dice. Es una carta abierta. Como el SAT no puede predecir todos los tipos de negocios que existen, ¿qué es lo que hace? Te deja una carta abierta y te dice, todo lo que haga sentido con tu actividad económica y cumpla los requisitos de deducción, puedes deducirlo. ¿Ok? Entonces, no hay una lista que yo les pueda decir, eso es lo que se puede deducir, porque a lo mejor ustedes, uno se dedica a vender en Shopify, otro se dedica a vender en Amazon, otro se dedica a vender en Mercado Libre, otro se dedica a vender en Instagram y Facebook, y los gastos que cada quien van a ser diferentes. Si combinas los personales, los del negocio, lo que sea, y los combinas, todos van a ser diferentes. Algunos sí van a ser iguales, pero el 70% de los gastos, cada quien que hace de forma individual, van a ser diferentes. Entonces, no hay una manera de decirles a todos, esta es la línea que hay que seguir. Lo que sí puedo hacer es darles una lista general o una vista general de las cosas que se pueden deducir. Costos de ventas y materia prima. Todo lo que tú compres, ya sea para revender o transformar y vender, podemos deducirlo. Luz, agua, internet, si tú rentas un local, puedes deducirlo. Oye, José, es que yo trabajo home office. Bueno, si hay una forma de deducir estos mismos gastos de home office, pero es sumamente complicado, que no te lo recomiendo, ¿vale? O sea, el ahorro no va a ser tan significativo como para que valga la pena el esfuerzo que se tiene que hacer. Activo fijo, cosas como celular, computadora, coches, mobiliario, etcétera, es totalmente deducible. Gastos de viaje. Tengo que salir fuera de la ciudad para ver un cliente, para ver un proveedor, etcétera. Puedo deducirlo. Gastos de venta. Tengo que pagar comisiones sobre ventas. Tengo que pagar fletes de paquetería. Tengo que pagar comisiones de la pasarela de pagos. Todo eso es deducible. Gastos de operación. Si yo tengo que pagar o comprar papelería, una impresora, lápices, plumas, etcétera, todos esos son gastos de operación, o sea, gastos que tengo que hacer para llevar a cabo mi operación y son totalmente deducibles. Hay que cumplir los tres requisitos de deducción. Tener factura, pagar con medios electrónicos que sean necesarios para la actividad. ¿Vale? Llevamos prácticamente 30 minutos en
conferencia, vamos a dar un par de minutitos nomás a contestar preguntas y respuestas, si las quieren ir dejando en el chat. De igual forma les comentaba al principio, preguntas muy específicas, por favor no, por temas de confidencialidad y privacidad, pero preguntas generales con todo gusto en el chat, ¿vale? Si alguien no se siente cómodo poniendo su duda en el chat o quiere verla muy en específico, le recomiendo que agende una asesoría a través de el QR que están viendo en pantalla. Le pueden tomar screenshot para guardarlo para después. Ahí les dejo también la liga en caso de que no les cargue bien el QR. O bien entrar a nuestra página web que es gsicontadores.mx y ahí también hay un botón que dice hablar con un contador. También lo pueden hacer a través de ahí. También del equipo de Big Global Pro les pueden pasar nuestro contacto. ¿Vale? Les hablo rápidamente en lo que sale alguna preguntita ahí de GSI Contadores. GSI Contadores es una plataforma que prácticamente te ayuda a calcular, clasificar y presentar los impuestos por ti. Prácticamente es un contador con inteligencia artificial y tecnología, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite eso? Ofrecerte un servicio contable de calidad, pero también rápido, fácil de usar y súper accesible. A diferencia de otros despachos que te van a estar cobrando entre 1,500 a 3,000 pesos mensuales por contabilidad, en GCI Contadores tu contabilidad tan solo cuesta 500 pesos al mes masiva. ¿Vale? Entonces los invito a que vean un poquito más de nosotros en nuestra página que es gcicontadores.mx. De igual forma, como les digo, pueden agendar una asesoría. Voy a contestar ahí un par de preguntitas. Dice Gilberto, por ejemplo, para gastos de viaje, ¿entra todo desde renta, desde la compra de vuelos, renta de auto, telecomías? Totalmente. Nacional y extranjero. Ojo que dependiendo los casos, puede haber ciertas limitantes, ¿no? Puede haber limitantes para rentas de autos, dependiendo si es de combustible, si es híbrido, para comidas, sobre todo, en el extranjero y nacional. En compra de vuelos no hay límites y en hospedaje creo que tampoco hay límites. Me podría equivocar, pero hay límites, ¿no? Son límites muy razonables, honestamente. Pero pues también sí marcan la diferencia de si te vas a hospedar en un Holiday Inn versus en el Madison Square Garden, ¿no? O sea, hay que tener límites también en eso. Lo que trata de imponer el SAT con estos límites no es limitarte a ti, sino evitar simular gastos personales de lujo como si fueran del negocio, ¿vale? Hay manera de sacarle la vuelta a alguno de estos límites, pero en general recomiendo respetarlos. Dice Marco, se puede tener dos regímenes en el SAT, se pueden tener cuantos quieras mientras todos estos sean compatibles y puedan convivir. Ejemplo, el reciclo es un régimen muy poco compatible con otros regímenes. ¿Por qué? Porque es un régimen opcional, es un estímulo, es un beneficio. Usualmente optas por este régimen a diferencia de los otros, ¿no? Entonces, régimen reciclo no puede coexistir con el régimen de arrendamiento, no puede coexistir con el régimen general de personas físicas, no puede existir con el régimen de incorporación fiscal, no puede coexistir con régimen de plataformas digitales, pero sí puede coexistir, por ejemplo, con régimen de sueldos, ¿vale? Entonces, hay que encontrar ahí que sean compatibles. Dice Antonio, vendo por internet en plataformas y tengo una dark kitchen con servicio de plataformas como Didi, Uber Eats, Rappi, etcétera. ¿Qué régimen es el adecuado? Dependiendo por qué plataformas vendes. Lo de dark kitchen está bien que estés en régimen de plataformas, ese es el régimen correcto. Es venta de bienes. No, venta de bienes. Es hospedaje, servicios de transporte, sí, venta de bienes. Si todo lo que vendes por plataformas es lo de las dark kitchens, régimen de plataformas digitales es el correcto. Si lo empezaras a vender eh, productos en Shopify, por ejemplo, ya ahí tendrías que añadir otro régimen, o sea, tener plataformas digitales para todo lo que ya tienes y régimen de plataformas para lo de la venta de productos. Pero si estos productos no los vendieras en Shopify, sino, por ejemplo, en Amazon y Mercado Libre, puede todo coexistir en régimen de plataformas, ¿vale? Bueno, chicos, hasta aquí la vamos a dejar porque la idea es contestar un par de preguntitas nomás. Los invito nuevamente a que si alguien quedó con alguna duda, etcétera, puedan agendar aquí a través de este QR o la liga o nuestra página web una llamada. Le agradezco mucho al equipo de Big Global Pro por dejarnos el espacio este para platicar con ustedes. Yo sé que a final de cuentas son temas tediosos, son temas cansados, pero bueno, son gajes del oficio. Les agradezco el tiempo, espero que les haya gustado, espero que les haya servido de algo y cualquier cosa, pues ahí estamos al pendiente. ¿Sale? Excelente día. Bye bye.